Bienvenido a otro vídeo del curso de bolsa. Si eres nuevo en el canal, te recomiendo pulsar este enlace para hacer el curso desde cero. Hoy vamos a ver qué son las ventajas competitivas, cuántas existen según Pat Dorsey y cuál es la importancia que tienen estas ventajas o moats en una empresa para que Warren Buffett invierta en ella. Y quédate hasta el final donde te comentaré cuál es, en mi opinión, la empresa con el mayor moat de la actualidad. Y evaluaremos si cotiza a un precio adecuado actualmente. ¡Vamos a ello! Para Warren Buffett, el moat o ventaja competitiva es la métrica más importante a la hora de invertir en activos. Warren tomó el término moat, que en castellano significa foso, haciendo un símil entre un castillo medieval y una empresa. El foso de ese castillo es la defensa que el castillo posee cuando recibe cualquier ataque por parte de un enemigo o un depredador. Por ello, lo más interesante para el castillo es que su foso sea lo más amplio y profundo posible, y con el mayor número de cocodrilos en su interior. Y eso es lo que quiere Warren en las empresas que compra, empresas cuyas ventajas protejan de la competencia su crecimiento en ingresos y beneficios. Para distinguir entre empresas de calidad y empresas mediocres, Warren hace un checklist con 9 preguntas para saber si está invirtiendo en un negocio excelente. Si quieres un vídeo con el checklist de Warren Buffett, este vídeo debe llegar al menos a 50 me gustas. Así que dale like, suscríbete y pulsa la campanita de notificaciones, crack bursátil. Vamos a pasar a ver las 4 ventajas que existen según Pat Dorsey y que exponen muy bien en el pequeño libro que genera riqueza. Antes de pasar a verlas una a una, Pat nos dice que debemos saber diferenciar las ventajas competitivas que son duraderas de aquellas que pueden erosionarse en muy poco tiempo. Para que entiendas la importancia de las ventajas para Dorsey, aquí te dejo una de sus mejores frases. Empezar mirando los números de una compañía es un buen comienzo, sin duda. Pensar cuidadosamente en las ventajas competitivas de una compañía y cómo pueden mantenerse en el futuro es crucial. Según este inversor, existen principalmente 4 ventajas competitivas, que son los activos intangibles, los costes de cambio, el efecto red y la ventaja en costes. Así que vamos a pasar a verlas de una en una. Vamos a comenzar por los activos intangibles. Este tipo de ventaja es difícil de cuantificar, ya que no es una ventaja física ni medible. Dentro de esta categoría hay 3 subcategorías que son las conocidas como ventajas intangibles. Podemos comenzar por la imagen de marca, que es una de las ventajas más destacadas en la actualidad, pero esta ventaja no se caracteriza porque la marca la conozca todo el mundo. Para que un negocio goce de esta ventaja, los clientes deben comprar fielmente ese producto de la empresa a pesar de que la empresa suba el precio de estos productos por encima de la competencia y de la inflación. Esto se llama poder de fijación de precios y determina si una empresa posee la ventaja de imagen de marca o no. Un ejemplo de imagen de marca es Ferrari, que tiene la capacidad de seguir subiendo el precio de sus vehículos año tras año y aún así aumentar el número de clientes. Con esto consiguen mejorar sus márgenes año tras año. Sin embargo, Ryanair, que es una empresa muy conocida por todos, no posee la ventaja de imagen de marca, debido a que si sube los precios de los billetes de avión, puede perder una gran cantidad de clientes. La segunda ventaja intangible que te puede hacer ser único son las patentes. Piensa en un medicamento único, como podría ser la vacuna contra el bicho más famoso de la actualidad, y piensa en la empresa que posea la patente. Esta compañía podría llegar a gozar de un auténtico monopolio. Otro ejemplo lo tenemos en la fórmula de la Coca-Cola, que es la clave del éxito de su producto. Y el tercer y último activo intangible es la ventaja regulatoria. Esta ventaja sucede cuando un organismo regulador permite a una empresa operar de forma exclusiva en un mercado sin competencia o con muy poca competencia, creando así un monopolio. Un ejemplo perfecto es AENA, que tiene el monopolio otorgado por el Estado español de operar toda la red aeroportuaria del país y que además tiene la libertad de fijar los precios que desee, por lo que cada aerolínea que quiera operar en España debe pagar a AENA los precios fijados por la propia empresa. Y seguimos con la segunda categoría de Dorsey, que son los switching costs o costes de cambio.
Esta ventaja reside en la dificultad que tiene una persona o empresa para cambiar de un servicio o producto por otro, ya que el cambio puede costar más en tiempo y dinero que permanecer en el producto actual. Un ejemplo muy sencillo de esto es el sistema operativo de Windows. Windows es el sistema operativo más famoso del mundo. 9 de cada 10 personas usan Windows en sus ordenadores. Si cualquier persona que está acostumbrada a usar este sistema operativo intenta cambiar a otra plataforma, tendría que hacer el esfuerzo de aprender a usar un nuevo sistema operativo y adaptarse, lo que le llevaría días hasta volver a usar su ordenador con normalidad. Y además tendría que pasar toda la información, trabajos y archivos a la nueva plataforma, por lo que el coste de tiempo en aprendizaje y pasar estos archivos serían contraproducentes, ya que deberíamos invertir varias semanas hasta poder usar el ordenador con normalidad. La tercera ventaja es el efecto red. Este efecto sucede cuando un producto o servicio gana más valor cuantas más personas lo usan. El ejemplo más sencillo son las redes sociales. Por ejemplo, Facebook posee 3 de las redes sociales más grandes del mundo, como son Facebook, WhatsApp e Instagram, que son plataformas que en su conjunto son cada vez más usadas. Sin embargo, debemos tener cuidado, ya que no todas las redes sociales pueden mantener esta ventaja a lo largo del tiempo. Si miramos otras compañías como Twenty o Vine, desaparecieron como redes sociales. Por ello, Facebook tiene una mayor diversificación de redes sociales, además de una mayor capacidad de adaptación a las nuevas tendencias. Aunque el ejemplo más claro de efecto red son las plataformas de pago, como por ejemplo Visa, Mastercard o PayPal. Ya sean en pagos electrónicos o con tarjeta, estas plataformas son las más aceptadas en prácticamente todo el mundo, por lo que su red ha ido creciendo conforme más personas y locales adaptaron sus métodos de pago. Esto a su vez puede ayudar a mejorar los switching costs de esas compañías, ya que para cualquier usuario es más laborioso cambiar de plataforma de pago que permanecer en la que está actualmente. Y la cuarta y última ventaja competitiva es la ventaja en costes. Esta ventaja se deriva de las economías de escala, es decir, a mayor volumen de venta de productos, mayor producción, y a mayor producción se reduce el coste medio de producción. Como por ejemplo, si aumentamos la velocidad de la producción en una empresa y los trabajadores siguen cobrando el mismo salario, el coste de producir cada unidad es menor, porque se produce en mayor cantidad y el coste en salario sigue siendo el mismo, por lo que tendríamos mucha más cantidad de producción diaria al mismo coste. Esto es un ejemplo, pero hay muchos más casos de ejemplos de ventaja en costes. Para esto, la empresa debe tener una estructura de costes inferior a la competencia, que sea la base del negocio, y da la capacidad de tener mejores márgenes año tras año y poder vender a un precio inferior a la competencia, para continuar así aumentando el volumen de venta y a la vez sus márgenes. Y como te he dicho al principio del vídeo, voy a comentarte la empresa que en mi opinión tiene una de las mejores ventajas competitivas de la actualidad. Esa empresa es Amazon. Como acabamos de ver, una de sus ventajas son las economías de escala y la ventaja en costes que acabamos de comentar. Y es que Amazon ha optimizado sus costes tanto a nivel logístico, en el almacenamiento y reparto de sus productos, como en el poder negociador con los proveedores debido a su alto volumen de venta. Pero Amazon no es solo un e-commerce, también posee una de las redes de servidores para almacenamiento en la nube llamada Amazon Web Service, la cual es el líder del sector de servicios en la nube, poseyendo más del 48% de la cuota de mercado, mientras que su principal competidor, que es Azure de Microsoft, tan solo tiene un 15% de la cuota. Esto se debe también a que Amazon Web Service es la que tiene la mayor ventaja en costes del sector hasta el momento. De hecho, Netflix, que es uno de sus clientes, admite que para ellos es más barato pagar a Amazon por ese servicio que comprar sus propios servidores. Y esta no es la única ventaja. El tamaño de la compañía y la confianza de sus clientes en el buen servicio de Amazon ha comenzado a crear una imagen de marca, dando a los clientes un trato seguro y satisfactorio, lo que puede generar a su vez un ligero y progresivo aumento en los precios a largo plazo. Además, otra ventaja que está empezando a cultivar la compañía
es la de los switching costs o costes de cambio. Esto se debe a que la mayoría de clientes no les importa pagar un poco más por un producto en una plataforma de confianza donde ya tienes todos tus datos, ya que es más cómodo que crear una cuenta en otra plataforma para ahorrar un 1 o un 2% respecto al mismo producto en Amazon, además de la desconfianza que puede dar una nueva plataforma. Por último, podemos ver cómo para la gente es más normal decir frases del tipo pídelo en Amazon o seguro que está en Amazon. Esto refuerza la idea social a nivel psicológico de que Amazon lo tiene todo el mundo, hay toda clase de productos y además ofrece un servicio muy seguro. Aparte de todo esto, Amazon posee otras nuevas líneas de negocio como la suscripción a Prime para ahorrarte los costes de envío, Prime Video, que es una plataforma de películas y series en streaming, Amazon Go, que es un supermercado con inteligencia artificial donde reducen el coste de los trabajadores, y otras inversiones como los envíos a través de drones o el cobro de publicidad en su propia plataforma. Esto solo es un resumen de las ventajas de Amazon y no una tesis completa. Así que dime en esta encuesta si quieres que haga una tesis de Amazon al completo, crack bursátil. Y para terminar, vamos a ver si la empresa cotiza a un precio adecuado para invertir en el momento actual. Como puedes ver, la estimación de los ingresos en 2020 es de 511.000 millones y el beneficio neto es de 32.000 millones de dólares. Pero debemos recordar que Amazon sigue siendo una empresa en plena expansión que reinvierte parte de sus beneficios, por lo que debemos valorar esta empresa por Free Cash Flow. Si vemos el Free Cash Flow estimado para 2022 y es una cifra bastante probable, es de 55.000 millones de dólares, por lo que la empresa cotizaría cerca de 27 veces Free Cash Flow de ese año. Y si miramos a 5 años vista y hacemos una estimación cercana a 90.000 millones de Free Cash Flow para 2025, y aplicamos un múltiplo muy conservador de 30 veces, el valor intrínseco debería de ser de 2,7 trillions o 2,7 billones en español. Si dividimos este valor entre los 500 millones de acciones emitidas por la compañía, tenemos un precio objetivo de $5.400 por acción para 2025 y actualmente está cotizando a $3.100 por acción, lo que supondría una revalorización del 75% en esos 5 años. Espero que te haya gustado, así que no olvides suscribirte y te veo en el próximo vídeo, crack bursátil.